analista político con uno, y ya lo sabe usted. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches. Bueno, estás muy informado de lo que ha estremecido y causado indignación a nivel nacional, Jesús. ¿Cómo interpretar, cómo darle dimensión a un horror de este calibre? Bueno, creo que hace mucho tiempo que no había un evento que simbrara tanto la opinión pública nacional, pero que repercutiera tan directa y tan inmediatamente en los espacios públicos y políticos de los Estados Unidos. Lo que hemos visto por también efecto de la acumulación después de lo que sucedió en Culiacán hace unas cuantas semanas y ahora con este horror que hemos visto en Sonora, las alarmas se han hecho sonar en los Estados Unidos en distintos espacios y yo creo que sí hay que estar muy pendientes de lo que sucede de este lado de la frontera porque se ha visto con gran alarma. No son pocos los actores políticos que han reaccionado y de una presencia política nacional muy importante en el Senado particularmente, lo que se ha visto, por ejemplo, del senador Lindsey Graham, un senador republicano, presidente de la Comisión de Justicia de esa Cámara, ha llamado la atención de lo que está sucediendo en nuestro país y dice pues que en Siria seguramente él se sentiría mucho más tranquilo de lo que se sentiría al recorrer espacios de nuestro territorio, del territorio mexicano. Ha habido también señalamientos abiertamente intervencionistas, Pepe, sin ninguna moderación. Lo que ha dicho, por ejemplo, el senador Tom Cotton, que si el gobierno mexicano no tiene la capacidad de establecer el orden en nuestro territorio, si no tiene la capacidad de cuidar a los ciudadanos norteamericanos, debe ser el gobierno de los Estados Unidos el que proteja en nuestro territorio a sus ciudadanos. Y creo también, Pepe, que hemos visto en distintos espacios de los medios muchísimas llamados sobre la crisis de seguridad en nuestro país. Esto se ha cubierto por todas las cadenas televisivas que le han dado gran espacio. El Wall Street Journal lo habrás registrado de inmediato. El Wall Street Journal tuvo el día de ayer un editorial realmente preocupante en donde se califica a este atentado contra los ciudadanos norteamericanos como algo que de ninguna manera puede permitirse. E incluso llega a concluir, Pepe, este editorial con el apunte de que no debe descartarse una intervención militar en nuestro país. Yo creo que estas son señales francamente preocupantes. Tal vez eso explica por qué el canciller Marcelo Ebrard estuvo de inmediato en el lugar de los hechos para enterarse de manera directa, porque creo que esta no solamente es una señal de nuestra terrible crisis de seguridad, el horror que se ha convertido en experiencia cotidiana para nuestro país, sino también que tiene repercusiones internacionales muy, muy serias como las que no habíamos visto, yo creo que en décadas en México. Y en ese sentido, pues me parece que el país estará por las peores razones en medio de las ruedas de la campaña electoral de estos meses para renovar la Casa Blanca dentro del año que viene, ¿no? Jesús Silva Herzog Márquez, tú has leído perfectamente lo que has comentado ya en la prensa estadounidense y las reacciones mediáticas. Mucha gente aquí se pregunta también a la propuesta que hizo el presidente Trump al de México para apoyar a México. ¿Crees tú, no sé si con ejércitos, evidentemente, pero crees tú que México debería aceptar la colaboración de Estados Unidos, cuando menos en las indagatorias, cuando todos sabemos que en México opera de tiempo largo, de larga data,
opera aquí la Agencia Antinarcóticos y opera también la Agencia Federal de Investigaciones, el Buró Federal de Investigaciones. ¿Crees tú que debe México aceptar algún tipo de ayuda estadounidense? Es un punto. Y el otro punto, ¿no tienes la impresión de que al estar vinculado a Estados Unidos por la doble nacionalidad de las víctimas, estamos viendo que en México hay dos clases de ciudadanos, los de primera y los demás, donde estamos tú y yo? Bueno, yo creo, empezando por esta última pregunta, que desde luego tiene una implicación internacional en la medida en que, como tú mismo lo adviertes, estamos ante el crimen que se perpetra en contra de ciudadanos que tienen también la nacionalidad estadounidense, y eso de inmediato convierte el problema en un problema internacional. En ese sentido, pues desde luego que hay una protección que tienen los ciudadanos de otro país y una resonancia internacional que quizá el resto de los mexicanos no tenemos. Pero yo creo que pues sí es una nueva evidencia de la profundidad de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Y yo creo que hay otro punto muy relevante de lo que he estado viendo, las reacciones de la clase política norteamericana, de muchos comentaristas en los medios, y es que se advierte totalmente rebasada la estrategia del gobierno federal. Se percibe a un gobierno que no solamente está teniendo dificultad para encarar este problema, sino que no tiene idea de cómo hacerlo. Hay con mucha frecuencia la alusión crítica y aún burlona a las expresiones del presidente López Obrador, que ofrece los abrazos en lugar de los balazos, y esta visión que también se tacha de ingenua, de que hay que atender estos orígenes sociales de la violencia para que eso mágicamente termine pacificando al país, cuando creo que sí tenemos ya muchas evidencias de que no puede encararse este problema simplemente con llamados a misas, a portarse bien, como dice el presidente López Obrador, o con ese jalón de orejas que quiere que las madres de familia le den a sus hijos que están en malos pasos. Muchas gracias, Jesús Silva Herzog Márquez, esta noche por esta colaboración en vivo, en directo. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias, buenas noches.